la semana pasada dijimos, por si usted no estuvo acá o si estuvo acá para refrescarse, la semana pasada dijimos que el pueblo de Dios siempre ha enfrentado oposición, siempre ha enfrentado persecución. Pero también hablamos que el Señor Jesucristo había advertido que esto sería así. La intención que tiene el Señor Jesucristo es de preparar a su iglesia para el ministerio evangelístico. La iglesia tiene que estar preparada para compartir ese mensaje y esa es la intención de Jesús. Por eso este mensaje nos habla hoy a cada uno de nosotros. Mateo capítulo 10 versículo 34, el Señor Jesús dice: no piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, dice el Señor Jesús. Según las advertencias del Señor, los discípulos deben estar preparados no solamente a experimentar el rechazo y persecución, sino en algunos casos también los discípulos van a experimentar el martirio. La palabra espada acá nos recuerda la manera en que terminará el ministerio profético de Juan el Bautista, cómo este ministerio terminó, ¿sí? Cuando lo decapitaron. Aunque Jesús vino al mundo como príncipe de paz, las Escrituras nos advierten que antes de venir paz a la tierra, vendrá un tiempo de tribulación. El libro de Apocalipsis pinta en colores fuertes el sufrimiento que traerá la última gran tribulación y sus terrores. El Señor no quiere que sus discípulos se engañen. Es decir, nosotros, no quiere que estemos engañados. Sí, que compartir el evangelio será fácil. Compartir el evangelio no es fácil. Y tampoco vamos a encontrar siempre pase adelante, reciba. No, habrá oposición. Sino que encontraremos siempre, o la mayoría de las veces, oposición. Vendrá la paz en algún momento, pero primero vendrá el rechazo. La persecución y el tiempo en el cual cada uno tendrá que seguir a Jesús llevando también su propia cruz. En Primera de Corintios, en el capítulo 4, San Pablo describe las aflicciones, fatigas, hambre, desnudez y padecimientos, la pobreza que tendrán que aguantar los apóstoles en el cumplimiento de su misión. A través de los siglos, miles de misioneros han muerto debido a las persecuciones y diversas enfermedades, especialmente en el siglo XIX, cuando el paludismo, la tifoidea, la lepra, la tuberculosis y la fiebre amarilla llenaron los cementerios de los cuerpos de los misioneros. Los misioneros siempre han tenido que enfrentarse con una oposición maligna. Pero la luz siempre sale y la luz provoca, ¿sí?, a los que viven en tinieblas. Por eso tendremos que enfrentar oposición. Los que hacen el mal siempre se sienten acusados por las obras de los que viven según la justicia de Dios. Así que no se espante usted de eso. Jesús experimentó la hostilidad de los habitantes de su propio pueblo y la oposición de los miembros de su propia familia. Por eso es muy importante que conozcamos la historia de la iglesia para no ser engañados por falsos predicadores o que por no conocer la historia caigamos en los errores acerca de lo que es la evangelización. En el versículo 35 de este mismo capítulo 10, el Señor Jesús lleva a sus discípulos a una preparación, a un contexto más sensible y cercano. Escuche lo que dice el versículo 35. He venido para poner al hijo en contra de su padre, esto está serio, y a la hija en contra de su madre, y a la nuera en contra de su suegra. El llamado al arrepentimiento por parte de los discípulos y a la recepción del reino de Dios producirá conflictos y choques en familias. Usted tiene que tenerlo claro. Algunos seguirán a Jesús mientras que otros harán más caso a sus propios deseos y incluso a falsos maestros. Al producirse estos conflictos y divisiones entre los miembros de la familia, se cumplirá lo profetizado por el profeta Miqueas 7 siglos antes de Cristo. Escuche lo que dice el profeta Miqueas.
Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta en contra de la madre, la nuera en contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Así que usted va a encontrar oposición, hermanos, dentro de su familia. Usted va a encontrar oposición con sus amigos, aún con sus propios hijos, aún contra la nuera. Se va a oponer la nuera, la suegra se va a oponer. Eso va a ser así. Y Jesús continúa en el versículo 36 y dice: los enemigos del hombre serán los de su casa. Mire hasta dónde Jesús nos está preparando. Usted va a encontrar oposición en su propia casa. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿De qué te sirve? ¿Para qué compartes? Esto lo profetizó el Señor. Usted lo va a enfrentar. Las Sagradas Escrituras ilustran esta verdad. Por ejemplo, fíjese, José fue traicionado ¿por quién? Por sus propios hermanos y vendido a los egipcios. Sus hermanos lo traicionaron. Ahí encontró la oposición. Esaú buscaba la manera de acabar con su hermano Jacob. Y de dos de los hijos de David planificaron un golpe de estado contra su propio padre. Querían matarlo y apoderarse del trono de David. Judas Iscariote se puso de acuerdo con el sumo sacerdote y traicionó ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. En todos estos relatos, lo que más dolió, ¿sabe qué fue? Fue el acto de traición. Cuando uno se vuelve en contra de su más fiel amigo para entregarle a sus enemigos. Así nosotros, la iglesia, los discípulos, tenemos que prepararnos para sufrir las aguas amargas de la traición y la crítica. Así que no se espante, no se asuste, no se desanime cuando en su casa lo critiquen, cuando los amigos lo critiquen, cuando la familia, con los vecinos, quien sea, en el trabajo. No se desanime. Otros pasaron por eso, el mismo Señor Jesús. Ahora Jesús eleva el nivel de compromiso para con él y con la misión en el versículo 37. Escuche bien. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, dice Jesús, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Con frecuencia los misioneros en todas partes del mundo han sido perseguidos, arrestados, encarcelados y rechazados por sus propios familiares. Jesús nos está mostrando el nivel de importancia y urgencia de llevar el evangelio de salvación. Tanto así que debe de convertirse en la prioridad de la vida de los creyentes, de su vida. Así es. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, dice Jesús. Y continúa diciendo en el versículo 38, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Mira qué palabras fuertes acá. La palabra cruz, acá hermanos y hermanas, no es una metáfora. Jesús no está inventando un cuento ahí. ¿Sí? No está tratando de decir, es realmente simboliza la experiencia desagradable y la cruda realidad que va a ser capaz o que es capaz de llenar a los discípulos de horror. Eso cuesta predicar a Jesús. Más tarde, durante las persecuciones del emperador Nerón, la crucifixión de los apóstoles se convirtió en realidad. ¿Sabía usted eso? Muchos de los discípulos murieron de esa manera, crucificados. Aunque muchos de los discípulos que no tomaron su cruz negaron su fe por el temor al martirio. Hay que tener cuidado de eso. Continúa Jesús en el versículo 39 y dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. En otras palabras, hermanos y hermanas, de nada sirve ganar el mundo si se pierde la salvación. Esto nos recuerda al pobre Lázaro, que mientras estuvo en esta tierra le tocó mendigar el pan. ¿Se acuerda que prediqué hace unas semanas de eso? Del pobre Lázaro, que él recogía las migajas
de pan que caían ahí de un rico. Pero su fe en Dios hizo que él fuera a la eternidad, según lo relata la Escritura, a la presencia del Señor. Y finalmente, Jesús dice en los versículos del 40 al 44, habla también de las bendiciones. Jesús nos está preparando para enfrentar las situaciones complicadas de llevar el mensaje. Como dije, hasta con la familia, con los amigos, qué sé yo. Pero Jesús también habla del versículo 40 al 44 de varias de las bendiciones que experimentaremos también, o que van a experimentar aquellos que nos reciben. Dice así: el que los recibe a ustedes me recibe a mí. ¿Qué mayor bendición? El que recibe a uno de ustedes está recibiendo al mismo Señor Jesús. El que me recibe a mí, recibe al que me envió, a Dios. El que recibe a un profeta, porque es profeta, recibirá igual recompensa que el profeta. El que recibe a un justo, porque es justo, recibirá igual recompensa que el justo. De cierto les digo que cualquiera que se dé a uno de estos pequeñitos, aunque sea un vaso de agua fría, por tratarse de un discípulo, no perderá su recompensa. Mira que en los versículos anteriores Jesús habló con sus discípulos acerca del rechazo, ¿cierto? Y del desprecio que experimentamos los misioneros de Él. El Señor habló también del castigo que recibirían las ciudades y las aldeas que rechazan a los enviados. Pero los misioneros no serán rechazados en todas partes. Ahí está la buena noticia. Usted no siempre va a ser rechazado. Cuando usted comparta con alguien, no siempre va a ser usted rechazado. Los misioneros, entonces, por lo tanto, deben estar preparados para recibir la hostilidad de los que recibirán el mensaje del reino de Dios con arrepentimiento y con fe. Para los pueblos rebeldes e impenitentes habrá castigo. Eso no lo digo yo, lo dice la Escritura. Pero habrá recompensa para los que reciben a los misioneros. ¿Por qué? Porque son de Cristo. Usted es de Cristo. Y cuando alguien lo recibe a usted, cuando alguien recibe la palabra del Señor, está recibiendo al mismo Señor Jesús. Ahora, la expresión que leímos hace un momento que dice el Señor estos pequeños del versículo 42, se refiere a los misioneros cristianos, quien recibe a estos pequeños, es decir, quien los recibe a ustedes. Estas palabras son dirigidas a todos nosotros, a todos los creyentes, e implica que todos pudieran y debieran apoyar el esfuerzo de hacer discípulos de todas las naciones. Este versículo sirve para invitar a los fieles a involucrarse en la misión de la iglesia. Debemos de involucrarnos en la misión de la iglesia. En este versículo utiliza 3 títulos o nombres para designar a los misioneros cristianos: profetas, justos y pequeños. Esos son ustedes, esos somos nosotros, eso es la iglesia. En todo caso, cualquiera que reciba a un profeta o a un justo, es decir, a un misionero o a estos pequeños, como les llama el Señor Jesús, que comparten las nuevas buenas, ellos también no van a perder su recompensa, serán recompensados. Así que termino con esto, hermanos. Compartir el mensaje del Evangelio requiere entonces fidelidad, porque hay promesa del Señor. Requiere entrega, porque hay promesa del Señor. Requiere confianza en el amor y en el cuidado y la misericordia de Dios. Así que hoy salga usted decidido a compartir, porque así como usted recibirá recompensa, aquellos que le reciban a usted, que reciban a Jesús por la predicación del Evangelio a través de su persona, también recibirán las bendiciones y la misericordia del Señor. Amén y amén.